Laín García Calvo. Hola Laín, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Amanda, buenos días. Pues genial, genial, siempre genial. Sí, eso se te nota en la voz. Muchas gracias por repetir en nuestro programa, por estar una vez más con nosotros para compartirnos todos esos conocimientos, esa experiencia que tú tienes en la vida y transmitirla a tantas personas. Como ya bien sabes, pues en esta parte de la historia tú nos vas a contar un poco acerca de ese gran libro que has escrito, que yo estoy leyendo y que de verdad me siento maravillada porque encuentro allí bastantes técnicas para la abundancia, que es el tema del que hablamos hoy. Y primero comentarte, Laín, que yo en mi vida he conseguido muchas cosas. A través de mi programa de reflexiones he podido cambiar mi mentalidad, mi forma de pensar y tengo una vida mucho más feliz y más tranquila. Pero la verdad es que te confieso que el dinero no es algo que esté muy bien, viene y va. Así que me gustaría que nos introdujeras un poco acerca de este libro y qué es lo que nos trae, qué es lo que nos da a las personas como beneficio. Sí, pues bueno, primero de todo, gracias por la oportunidad de volver a hablar en tu programa, que como ya te he dicho muchas veces, me encanta cómo lo haces, me encanta tu voz y me encanta cómo tratas a los invitados y cómo tratas los temas. O sea que gracias por la oportunidad y también porque para mí es muy importante el tema de la abundancia, porque una de las cosas que aprendí es que las personas que les veo disfrutar de algo en la vida, normalmente el universo se lo quitó en primera instancia. O sea, yo me he formado con multimillonarios, con millonarios, multimillonarios, billonarios, personas con mucho éxito, ¿no?, en sus carreras profesionales. Y cuando yo les preguntaba cómo es posible que tengáis tanto dinero, ¿no?, y lo que te enseña la sociedad es que o vienen de familias ricas, o que han tenido un golpe de suerte, o que han hecho algo malo para poder avanzar tan rápido y creer. Y nada más alejado de la realidad. Son personas muy trabajadoras, pero también hay personas muy trabajadoras y que no ganan mucho dinero. O sea que trabajar muy duro no es el requisito básico para ganar mucho dinero, pero es estar programado a nivel mental, y luego hablaremos de eso. Pero una de las cosas que me decían es, tenemos mucho dinero ahora porque no lo tuvimos en el pasado. Y la objeción te lleva a la obsesión. Es decir, cuando queremos algo y no lo tenemos, lo queremos más. Y me he dado cuenta que no tener dinero es el primer paso para llegar a tenerlo. O sea, que todas las personas que están allá afuera y dicen, yo tengo problemas económicos, ya nunca lo tendré, quiero que sepan que están en el primer paso para tener abundancia, que es no tenerla. O sea, que ya cumples el primer requisito, no tener abundancia. Y ahora hay otros requisitos para poder llegar a tenerla. Y de ahí es que empecé a escribir el libro de cómo atraer el dinero. Y fue uno de los libros que más me costó escribir, porque tenía mucho miedo a la crítica, ¿no? Que iba a pensar la gente si escribía un libro, o que me tacharan de materialista, porque claro, ahí juntaba dos términos muy importantes, que es el término atracción, término de ley de atracción, leyes universales, de cómo creamos, todo lo que hablaba Jesucristo, Buda, Mahoma, o incluso muchos filósofos como Platón, Descartes, todos hablaban de lo mismo. Y sin embargo, en esta época, y grandes personalidades de esta época también, porque el actor Jim Carrey salió hace como 15 años o 20 años, no más, 20 años, en el show de Oprah, contando que él se había escrito un cheque, ¿sabes? Entonces, son gente que lo dicen, lo hablan, y Oprah es muy defensora también, una de las personas más exitosas del mundo, más influyentes y más ricas y más con un propósito más claro y más marcado, trabajando en lo que ama. Habla libremente de esas leyes de la atracción, de cómo ella lo ha aplicado y de cómo todos sus éxitos se basan en aplicar bien esas leyes, y sin embargo lo escuchamos en Oprah, lo creemos, pero luego no lo creemos de verdad porque no lo aplicamos en nosotros mismos y criticamos al que sí que lo está aplicando y lo está diciendo. Y para mí es muy loable criticar. Bueno, criticar nunca es loable, porque con la vara que mides serás medido, eso lo dice en la Biblia. Pero está bien que tú digas, ¿y tú qué haces hablando de esto? Y para mí lo más importante antes de hablar de esto es tener resultados. Y ahí fue cuando el año 2010 había estado leyendo muchas de estas cosas durante muchos años, pero me di cuenta de que leía por entretenimiento, porque en realidad no era algo que yo estuviera practicando, sino simplemente lo estaba leyendo porque me gustaba, pero no lo practicaba. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que en el año 2010 tuve un desafío económico muy grande y que me puso entre la espada y la pared y me obligó a tener que aplicar esos principios que había estado aprendiendo leyendo metafísica, espiritualidad, física cuántica desde los 12 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
que me puso en la pared esa situación y no me quedó más remedio que tener que aplicarlo. Y lo apliqué y me funcionó. Creé un método y en menos de 3 meses gané cerca de 30.000 euros. Me tocaron concursos de televisión con Ana Rosa Quintana, me tocaron becas de movilidad del Estado, me dieron becas internas dentro de la universidad, tenía que pagar una multa y me absolvieron. O sea que empezaron a pasar una serie de sincronicidades, una serie de serendipias, que le llama alguna gente, una serie de causalidades que hicieron que yo pudiera traer ese dinero. Y como no fue fruto de la casualidad, porque había iniciado ese proceso, me di cuenta de que era un proceso que era reproducible y que otras personas podían hacerlo también. De tal manera que luego lo apliqué para que mis libros se convirtieran en un bestseller y, por ejemplo, La voz de tu alma, sin el apoyo de una editorial, y ya he vendido más de 150.000 libros, sin el apoyo de ninguna editorial. ¡Felicidades! Muy bien. Pero es aplicando las leyes. Y me di cuenta de que otras personas con editoriales muy, muy famosas en España y no han vendido ni la mitad de la mitad, y me preguntan qué hago y digo, simplemente el universo me puso una objeción, ninguna editorial me quería editar y como la objeción te lleva a la obsesión, dije, pues si no me quieres editar, me edito yo y me busco la manera. Y fue el universo la manera que tenía de decirme, explota el talento que tú tienes, pero tú crees que tiene que ser por esta vía y no, tiene que ser por esta otra. Entonces todo es un proceso que tú vas haciendo, pero todo inicia por no tener lo que quieres. Y cuando no lo tienes, entonces luego lo quieres. En el libro Cómo atraer el dinero, del que estamos hablando, nos dices que hay que romper el patrón mental de la pobreza. A mí me gustaría que nos contaras cómo es posible olvidarnos de la pobreza en el mundo y concentrarnos en la riqueza, cuando según las estadísticas, solo el 1% de la población en el mundo es rico. ¿Cómo se hace eso, Laín? Vale. Si tú miras los grupos de gente muy rica, pero no solamente gente muy rica, ¿no? Sino gente a lo mejor que tienen relaciones extraordinarias o gente que tienen... Y son muy recelosos de sus círculos. Y antes de conocerlos pensaba que eran muy egoicos y que se creían que estaban por encima de los demás, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero me di cuenta de que la pobreza, la falta de energía y vitalidad, la falta de relaciones extraordinarias, todo eso empieza en la mente y se contagia como un virus. Entonces me di cuenta de que esas personas habían trabajado muy bien su mente y le pasaban esa información de generación en generación a sus hijos y que eran recelosos de sus círculos porque se contagia realmente como un virus. Es decir, los malos pensamientos que llevan a la pobreza se contagian. Igual que los malos pensamientos que te llevan a la enfermedad se contagian. Igual que los malos pensamientos que te llevan a la soledad y a no encontrar la pareja se contagian. Y por eso la gente que lo tiene y llevan generaciones y generaciones teniéndolo, lo protege muy bien. Porque la riqueza, la salud y el amor empiezan en la mente. Y ahí es donde empiezan todo. Entonces, esta gente lo protegen muchísimo porque realmente se han dado cuenta de que el secreto está en la mente. Y la Madre Teresa de Calcuta lo decía. Conocía muy bien estos principios, la gente grande lo conoce. La Madre Teresa de Calcuta decía, nunca me invitéis a un meeting antiguerra, invitarme a uno a favor de la paz. ¿Por qué? Porque conocía la ley, conocía que aquello a lo que le prestas atención se expande, conocía que la ley de atracción dice que todos somos energía y que nuestra energía vibra y que coincide con otras vibraciones allá afuera en el universo y si la vibración está en la misma frecuencia lo atraes y lo creas, lo manifiestas. Entonces, esto lo decía Albert Einstein, todo es energía, pero hay dos tipos de energía, la energía libre y la energía concentrada. La energía libre está distribuida por el éter y los pensamientos dirigen esa energía y la concentran en un punto por la ley de la atracción, de tal manera que cuando está concentrada mucha energía en un punto se produce una manifestación, es decir, lo vemos en nuestras vidas. Y la Madre Teresa de Calcuta conocía estos principios y decía, nunca me invitéis a un meeting antiguerra porque las personas que hacen manifestaciones en contra de la guerra sin darse cuenta están prestando atención, energía y enfoque a la guerra. ¿Y qué están haciendo? Crear más guerra. O las personas que hacen meeting en contra de una enfermedad, hoy es el Día Mundial en contra del no sé qué. Pues sin darse cuenta, toda esa gente están creando más esa realidad. Y es triste porque son personas de corazón, son personas que lo hacen de verdad, de corazón. O en contra de la pobreza infantil, tócate las narices. La estás creando más, estás creando la imagen mental en la mente de la gente. Imagínate un montón de creadores, que todos somos co-creadores,
Imagínate un montón de co-creadores que ese día les estás creando la imagen mental en la mente de la pobreza infantil. Inmediatamente el universo va a manifestar más pobreza infantil. Es decir, el hecho de tener ejército en un país crea guerras y la gente no se da cuenta. Entonces, cuando me hablas de estadísticas de pobreza y tal, la mejor manera de crear riqueza en la vida de las personas no es mostrándole las pobrezas, es mostrándole la riqueza. Entonces, desde mi punto de vista, y es mi obsesión con el libro de cómo atraer dinero, es evidentemente hay mucha gente que lo está pasando muy mal y me parece fatal, pero ¿sabes qué? Trabájate tú, crea tú la riqueza y la mejor manera de ayudarles es mostrándoles la riqueza y diciendo, ¿sabes qué? Puede que yo estuviera como tú, pero mira cómo estoy ahora. Y ese va a ser el ejemplo y les vas a mostrar la riqueza en lugar de la limitación y entonces crearán nuevas imágenes en su mente que harán que ellos también tengan la riqueza. Por eso siempre les digo, no les des a la gente limosna para ayudar a mantener una situación de supervivencia. Ayúdales a cambiar su mente, porque si entra en su mente, entrará en su mundo. Y todos conocemos un montón de gente. De hecho, hay muchas historias famosas de gente con muchísimo éxito hoy en día que han estado viviendo en la indigencia. A mí uno de los autores que más me gustó de la película El Secreto era Joe Vitale, y Joe Vitale era un tío que estuvo viviendo en la indigencia en Dallas y luego en la pobreza en Nueva York. Y un día le regalaron un libro y dijo, toma, léete esto. Y eso empezó a cambiar su mente y empezó a abrirse la mente a otras posibilidades. De repente se convirtió en una estrella mediática la película El Secreto y el tío se ha convertido en un tío libre financieramente porque un día alguien le cambió la mente. Entonces, para mí, lo más importante a la hora de poder cambiar nuestra situación es que lo primero que tenemos que hacer es dejar de un lado la situación y empezar a mirar hacia adentro y cambiar la mente, porque si entra en tu mente, entra en tu mundo. Ese es el mayor consejo que me dio uno de mis mentores millonarios. Empieza en tu mente. La riqueza empieza y termina en tu mente. Así que lo más importante es que tienes que trabajar tu mente, porque no se hace tu voluntad, se hace su voluntad. Una vez tú tienes la mente condicionada para tener riqueza, el universo empezará a moverse en la dirección para que tú puedas tener eso, porque el cerebro tiene una particularidad. No puede haber incongruencia entre lo que tienes programado dentro y lo que estás viendo fuera. Así que si tú tienes programado dentro la abundancia, el universo te llevará a ver las oportunidades, a conocer a las personas y a tener las situaciones adecuadas que te lleven a tener la abundancia. Y si tú para tener abundancia tienes que montar un negocio, el universo te dará la idea, te dará la inspiración. De repente te hará conocer a una persona que te inspirará para que tú montes tu negocio y además luego te hará conocer a otra que te enseñará de marketing y a otro que te enseñará y acabarás teniendo la abundancia, pero tú te tienes que fijar siempre en el resultado final. Y esa ha sido mi experiencia. Yo no apoyo a la gente a que empiece a jugar a la lotería y a concursos, porque mucha gente cuando conoce mi historia, entonces dicen, ¡buah! Pues me voy a hacer rico de la noche a la mañana y voy a apuntarme a la lotería y me va a tocar y tal, y pienso, te estás engañando a ti mismo, porque el universo te va a dar lo que te pertenece por derecho de conciencia por la vía más fácil y más rápida. Y a lo mejor tú estás creyendo que la lotería es la vía más fácil y más rápida, pero por la línea de la vida en la que te encuentras actualmente, que es fruto de los pensamientos que tuviste en el pasado, quizás la opción de la lotería está demasiado alejada y a lo mejor hay otras opciones que están más cerca, pero como tú estás emperrado en el cómo y no en el qué, estás diciendo al universo por dónde tiene que ir y esa no es tu vía, es la de otro. Entonces yo siempre digo, resultado final y deja que el universo te vaya trayendo todas las cosas que necesitas para llegar a ese resultado final. Por eso se dice en la Biblia y en todos los textos sagrados de todas las religiones, culturas, filosofías, no se hace tu voluntad, se hace su voluntad. Es decir, deja que el universo reestructure todo para que puedas tener aquello que quieres. Laín, todo esto que nos has dicho, que efectivamente lo podemos leer en tu libro, hay algo muy importante y nos hablas del deseo. Pero sabemos que no solo basta con un deseo. Tú nos hablas de una creencia para tener dinero. La gente piensa que, bueno, con solo desearlo, pues ya mi vida va a cambiar. Entonces, cuéntanos un poco en qué consiste esa diferencia de tener un deseo y tener una creencia. Vale. Mira, voy a hablarte de dos cosas y lo voy a contar a través de una historia, ¿vale? Lo primero, en la Biblia se dice, según tu fe te será dado. La fe es la creencia, ¿no? Es la convicción de lo que no se ve. Pero voy a hablarte de la fe correcta, porque la gente
cree que la fe es 10 minutos antes de irme a dormir pedirle Dios o universo o por favor o visualizar un ratito y voy a visualizarme que ya tengo eso y entonces ya lo tendré porque sí, porque es así y tal, y se están engañando a ellos mismos. Voy a hablarte de la fe correcta. Hace unos años hubo un hombre en Estados Unidos que puso un anuncio en el New York Times porque quería atravesar las cataratas del Niágara haciendo equilibrismo sobre una cuerda. Entonces puso el anuncio diciéndole a la gente que estuvieran tal día en las cataratas porque iba a hacer esta gesta. Total, que la gente respondió al anuncio y se presentaron unas 5.000 personas. Cuando estaba antes de pasar, el hombre se dirigió a las multitudes y les dijo: ¿cuántos de vosotros creéis que voy a poder pasar por encima de esta cuerda? Y toda la gente saltó en vítores y dijo: sí, lo creemos. Bueno, total, que el hombre pasó por la cuerda y volvió por la misma cuerda. Y la gente se volvió loca. Luego se dirigió al público otra vez y dijo: ¿y cuántos creéis que puedo hacer lo mismo, pero arrastrando esta carretilla? Y sacó una carretilla y la gente se volvió loca. Sí, puedes, tal. El hombre lo hizo, fue y volvió por la misma cuerda arrastrando la carretilla. Hizo 4 o 5 gestas más y siempre les preguntaba a la gente, siempre: ¿cuántos de vosotros creéis que lo puedo hacer? Y todo el mundo: sí, puedes. Luego hizo una pregunta que dijo: ahora vamos a hacerlo más difícil todavía. ¿Cuántos de vosotros creéis que puedo hacerlo subiendo a una persona a mis espaldas? Y todo el mundo se volvió loco. ¡Sí, puedes! Después de toda la experiencia que había tenido y habían visto que ese hombre lo podía hacer siempre, la gente le creyó. Y de repente hizo una pregunta que enmudeció a las 5.000 personas. ¿Quién se ofrece voluntario? ¿Y qué? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque lo creían, pero en realidad no lo creían. Piensa en esto, hablar es gratis, todo el mundo dice que tiene fe, todo el mundo dice que lo cree. Yo hablo con las personas y digo: sí, yo creo en esto y lo estoy aplicando y sé que voy a conseguir más dinero y sé que no, pero no lo creen de verdad. Les pasan los mismos que a esas 5.000 personas que estaban allí, que decían que lo creían, pero no lo creían de verdad. Porque la fe correcta es: si tú realmente crees que ese hombre lo puede hacer, tú te ofreces voluntario, porque sabes que vas a estar a salvo, porque lo crees de verdad. Y en el momento en que no te ofreces voluntario es porque hay una parte de ti que dice que lo cree, pero la gran parte de ti, que es la que te hace tomar acción, no lo cree. Y por eso finalmente no lo haces. Entonces, esa es la fe correcta. Y luego, otra cosa muy importante. A mí me gusta mucho utilizar ejemplos de la Biblia porque me parece que está todo allí, ¿no? Pero da igual la filosofía que utilices. Si hablas de Buda, también decía que Buda decía que somos el resultado de nuestros pensamientos, ¿no? Pero también decía lo mismo Mahoma, o también decía lo mismo Platón. Platón, por ejemplo, 400 años antes de Cristo, ya hablaba de 2 mundos. Hablaba del mundo inteligible y del mundo elegible. Y que en el mundo inteligible estaban las ideas y que esas ideas se manifestaban luego en el mundo elegible. O sea, eso 400 años antes de Cristo. Y 4.000 años, desde hace 4.000 años Buda lo estaba diciendo, ¿no? Quiere decir que no es nada nuevo. Pero sí que hay una cosa muy importante. Por ejemplo, San Pablo decía, con palabras de Jesús: todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Así que la manera correcta de orar es creyendo que ya lo tienes. Pero San Pablo también decía: orar sin cesar. La gente tiene incongruencias. ¿Por qué? Porque la gente cree lo que quiere creer. Y si su creencia es de que su vida tiene que ser como es ahora, aunque ellos deseen algo mejor, su mente va a tratar de proteger esa imagen que ha creado y la vida que tiene ahora. Esa es su zona de confort. Incluso si tiene que rechazar esas ideas nuevas. Por eso la gente rechaza lo nuevo sin ni siquiera cuestionárselo. Pero tengo una pregunta para todas las personas que estén escuchando. Cuando este verano hemos tenido Juegos Olímpicos. Cuando tú ves a un campeón olímpico o cualquier persona que esté en esos Juegos Olímpicos, para tener ese grado de maestría en el deporte, han tenido que entrenar durante 15, 20 años, 6, 7 horas cada día, para poder llegar a ese grado de maestría. Y porque es lo que tardas en dominar algo. Entonces la gente conoce estos principios, la gente lee acerca de la ley de atracción, lee La voz de tu alma, lee el libro de cómo atraer el dinero, y entonces ¿qué hacen? Aplican esos principios y lo hacen 20 minutos cada día, media horita cada día, o a lo mejor 3 días a la semana cuando se acuerdan, empiezan y lo hacen 3 días y al cuarto día se olvidan, y entonces dicen: ¿sabes qué? Esto no funciona. ¿Y sabes qué? Que no funciona así. Jesucristo se iluminó a los 33 años, se conectó con el Cristo interior, pero anteriormente había estado estudiando.
Se dice que se fue a la India a hacer yoga, aprendió en la escuela de Enoch Metafísica, o sea, estuvo estudiando y entrenándose hasta que pudo conectarse con el Cristo interior. Buda empezó a meditar a los 8 años y se iluminó a los 35. Y si estos grandes avatares de la historia han necesitado 30 y pico de años para llegar a ese grado de maestría, es de tener el ego muy elevado que una persona normal de a pie, como somos tú y yo, digamos, con media horita de visualizar cada día, voy a poder cambiar el mundo y conectar con ese Dios creador que tengo dentro para poder modificar la materia. Y esto es la única razón por la cual la gente no consigue dominar estos principios, y la manera más fácil de justificarse es decir, no funcionan. Pero mi experiencia es que he tenido milagros con el dinero y he tenido milagros con muchísimas otras cosas, y no, por supuesto no he llegado al grado de maestría de todos estos avatares que te he nombrado, por supuesto, ni voy a llegar nunca. Pero sí, cuando me he dedicado con disciplina a trabajar mi mente, yo siempre les digo a la gente, si tú coges el libro de cómo atraer el dinero, apuntas cómo estás ahora, en el momento en que empiezas a trabajarlo, y te digo, durante los siguientes 12 meses, haz el proceso que hay en este libro. Después de 12 meses, apuntas cómo estás dentro de 12 meses y vas a ver un cambio radical. Pero eso sí, ponte la mano en el corazón y prométete a ti mismo de que haces los ejercicios sin saltarte ni un solo día. Si lo haces, tendrás un cambio en tu vida. Porque funciona así, Amanda. Sí, lo sé. Bueno, de hecho, sabes que ya empecé a leer el libro sí, que tú me enviaste muy amablemente, y efectivamente yo personalmente me comprometo a hacer el proceso y a verlos dentro de un año, porque mi situación seguro que tiene que ser muchísimo mejor. Estoy convencida de ello, y yo sé que tú lo has escrito para todas las personas que nos escuchan, y quisiera que en una frase corta nos dijeras por qué. ¿Cuál es la razón por la que tú has escrito este libro? Porque tú ya tienes el secreto, tú ya lo sabes, tú lo aplicas. ¿Qué te impulsó a hacerlo para los demás? Pues mira, lo más importante primero es conocer un método, ¿no? Eso está claro. Pero lo segundo más importante es aplicarlo. Y ahí es donde fallamos todos, ¿no? La mayoría de las veces. Porque siempre digo, no puedes contratar a alguien para que haga abdominales por ti en el gimnasio. Si tú quieres adelgazar o quieres ponerte en forma, tienes que ir tú. Puedes tener un entrenador personal que te diga, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero luego lo tienes que hacer tú. El motivo por el que lo hice es porque conozco muchas personas que están pasándolo mal, especialmente desde el año 2008, cuando empezó la recesión económica, ¿no? Y entonces veía a todo el mundo hablar sobre ello, y lo mismo que hemos hablado, ¿no? Al principio de la entrevista, gente enfocándose en ello y creando más de ello. Así que hubo un momento en que me harté y decidí dejar de ser parte del problema y convertirme en parte de la solución. Y para poder solucionar el problema que había allí fuera, la mejor manera de hacerlo no era salir allá afuera sin haber tenido resultados y sin haber podido experimentarlo yo y contarles a la gente cómo podían cambiar su vida, porque eso lo hace todo el mundo. Todo el mundo te dice cómo tú puedes cambiar tu vida, pero luego ves la vida de esta gente y dices, pues si tú tampoco la tienes bien. Entonces, para mí lo más importante al principio fue tener congruencia, es decir, yo te voy a enseñar a traer dinero, pero para eso primero tengo que haberlo aprendido yo. Entonces, cogí ese método, lo apliqué y tuve resultados. Y cuando tuve resultados y tuve abundancia, entonces es cuando me sentí preparado para poder ayudar a otros a tener abundancia. Y dije, ¿sabes qué? Ahora yo lo he aprendido, conozco el camino, tengo la seguridad y la certeza que si haces esto, lo vas a tener tú también. Y a partir de ahí fue cuando yo empecé a animarme a escribir, empecé a animarme a compartir mis experiencias en los eventos en vivo, porque también hay algo especial cuando tú conectas con la gente en persona, se mueve una energía brutal. Entonces estaba en algunos de mis eventos, pero también a través de las páginas de los libros y sobre todo muy práctico, ¿no? Todo. Entonces, si la pregunta es ¿por qué me inicié en todo esto y por qué escribí el libro de cómo atraer el dinero? Sí. Porque me harté de hablar sobre los problemas y empecé a buscar solución. Quise dejar de ser parte del problema y empecé a ser parte de la solución. Y sabía que la solución empezaba por solucionar mis problemas. Y cuando hubiera solucionado mis problemas, entonces me convertiría en el mentor de otras personas. No porque hubiera estudiado y tuviera un título o tuviera algún conocimiento a nivel teórico, sino porque tuviera la experiencia, que es lo que busco. Decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Así que tú puedes saber quién soy yo por los frutos que estoy manifestando. Yo puedo saber quién eres tú por los frutos que tú estás manifestando. De tal manera que si viene alguien a hablarme de salud, pero él no tiene una salud adecuada, yo sé quién es esa persona por mucho que hable bien.
Y también lo digo con la abundancia y también lo digo con el área de las relaciones y con cualquier cosa que queramos mejorar. Entonces, ¿por qué? Porque quise ayudar a las personas. Quise ayudar a las personas a darse cuenta de que tenemos un poder enorme, ilimitado, y que no es algo que haya leído y lo diga porque es bonito y mola escucharlo. Lo digo porque lo he experimentado, porque lo he vivido en mi vida y porque lo sigo viviendo todos los días y porque todos los días tengo milagros. Entonces, ¿por qué? Porque los busco, estoy enfocados en ellos. Y si en algún momento tengo un problema, no soy una persona optimista, súper hiper optimista, que deje de lado los problemas y entonces diga, no hay problemas, no hay problemas. Claro que hay problemas, pero me enfoco en ellos solamente para buscar la solución y inmediatamente desvío el foco a la solución y a lo que quiero conseguir con eso. Entonces, tengo entrenada mi mente a eso y eso es una de las cosas que enseño en el libro. Laín, yo he tenido la gran oportunidad, el gran honor de conocerte personalmente y la verdad es que eres una persona que contagia una energía impresionante. Solo estar cerca de ti pues se transmite y quiero darte las gracias por todo lo que nos estás compartiendo, pero vamos a continuar porque aparte de esta historia en el programa hay una sección que es la de un reto y como tú bien sabes, en la primera temporada del programa solo hacíamos reflexiones sin llegar a mucho más. Pero para esta segunda temporada he querido dar un paso más y darle un poco de acción a nuestras reflexiones, sabiendo por experiencia propia que no podemos ir por la vida pensando en que las frases bonitas de otros nos cambian la realidad. Así que he querido incluir en esta parte pues el reto, pero quiero que seas tú el que nos señales ese reto. Ya sé que de pronto está un poco ya inmerso en lo que hemos hablado, pero que tú nos pongas un reto para esta semana. ¿Qué podemos hacer a lo largo de esta semana hasta el próximo programa que nos ayude a tener más abundancia en nuestra vida? Aparte, por supuesto, de leer tu libro, que yo lo recomiendo personalmente, porque es fantástico y es muy sencillo, muy fácil de leer y muy fácil de aplicar. Vale, pues mira, les voy a lanzar un reto a todas las personas que estén escuchando esto. El reto de esta semana es dejar de enfocarte en lo que no quieres y en los problemas y en las dudas y en las preocupaciones y enfocarte todo el tiempo en lo que sí quieres. Y esto le llamo yo la técnica de repolarización, porque en el libro de Cómo atraer el dinero hablo del principio de polaridad que ya expliqué en La voz de tu alma. Quiere decir que cualquier realidad tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Pero son dos polos de una misma esencia, de tal manera que riqueza y pobreza es lo mismo, solo que en distinto grado. Frío y calor es lo mismo, pero en distinto grado. Salud y enfermedad es lo mismo, pero en distinto grado. Lo único que tenemos que hacer si estamos en la enfermedad es repolarizar al positivo, a la salud. Y todo empieza por la mente. Si estamos en la pobreza, repolarizamos hacia la riqueza. Si estamos en la soledad, repolarizamos hacia el amor y las relaciones extraordinarias. ¿Y cómo se hace repolarizar? Cambiando tus pensamientos, cambiando la atención. El maestro Saint Germain decía, allá donde prestas atención, allí vas tú y en eso te conviertes. Así que muy importante, durante toda la semana de hoy, a partir de hoy, durante toda esta semana, cada vez que nos sorprenda, tenemos que estar conscientes de nuestros pensamientos y repolarizarlos. Es decir, si te sorprendes a ti mismo pensando en algo que no quieres o en alguna preocupación, te preguntas a ti mismo, porque las preguntas desvían el enfoque hacia lo que quieres. Te preguntas a ti mismo, no quiero esto, entonces, ¿qué es lo que quiero? Y lo repolarizas al contrario. Y entonces meditas sobre esa nueva idea hasta que la idea anterior se ha borrado. Y eso tienes que ser muy disciplinado. Quizás lo haces 300 veces a lo largo del día, pero ahí está la disciplina de la que hablábamos antes y la principal causa del por qué la gente no consigue lo que quiere. Tenemos que ser maestros de la mente. Y muchas personas son maestros de las técnicas, de las tácticas, de los procesos paso a paso. Pero la maestría es de la mente. Cuando tú eres un maestro de la mente, entonces es cuando empiezas a vibrar en la vibración y en la frecuencia de tu deseo y lo atraes. Así que el reto durante esta semana es, durante todo el día, estar pendiente de tus pensamientos y repolarizarlos. Si no quiero esto, entonces, ¿qué quiero? Y por las noches, que vayan a mi canal de YouTube y que busquen meditación, cómo atraer el dinero. Y allí van a encontrar una meditación de 31 minutos que les va a ayudar a generar esa vibración del dinero. Y la tienen que hacer todas las noches. La meditación es una de las 8 herramientas que aparecen dentro del libro Cómo atraer el dinero. Solo una, pero es muy poderosa. Y la pueden encontrar directamente en YouTube. Entonces, que se metan en mi canal de YouTube, Laín García Calvo, y que busquen meditación, cómo atraer el dinero. Y todas las noches, antes de irse a dormir, que sea lo último que hagan esa noche. Hacer la meditación. Y luego ya que se duerman.
Sabes, Laín, que has acertado con la parte final de esta entrevista, porque resulta que quería cerrar con la meditación. Estamos conectados. Quería precisamente mencionarte sobre la meditación y decirte que la verdad personalmente lo hago y me quedo profunda, me quedo dormida. Y luego me despierto con una canción que quiero que me permitas poner en el programa de hoy al finalizar, porque es una canción tiene una música preciosa y tiene una letra que llega profundamente. Si tú me autorizas para ponerla. Sí, la de Lily Woodman, sí, la del final. Sí, es preciosa. Esa es una de mis canciones favoritas. Es preciosa, sí. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón. Mejor lo que vendrá, es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Pues yo creo que ya para culminar, pues no sé qué más se nos ha quedado en el tintero antes de podernos despedir. Pues yo solamente les quiero decir a las personas que recuerden que pasar por desafíos es el primer paso para el éxito, y que si están en el desafío lo único que tienen que hacer es tomar una decisión distinta. Que muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. ¿Y que qué significa esto? El desafío es el llamado.
Y para convertirte en el elegido, que significa conseguir lo que tú quieres, tienes que tomar una decisión distinta, desviar la trayectoria de tu vida. Y eso se hace tomando acciones distintas. Que empieza todo en su mente, que empiecen a repolarizar su mente hacia el positivo y a controlar sus pensamientos, que se vuelvan unos maestros del pensamiento, que aprendan a dominar sus pensamientos, porque es la maestría más grande que podemos tener en la vida. Y que sobre todo, y muy importante, que no importan los nos que hayan tenido en su pasado, hay un gran sí en su futuro, siempre y cuando empiecen desde hoy a cambiar las cosas en su mente. Y que recuerden que si entra en su mente, podrán atraer el dinero, porque si entra en tu mente, entra en tu mundo. No se hace tu voluntad, se hace su voluntad. Tu única fuerza de voluntad que tienes que utilizar es para dirigir tus pensamientos hacia lo que quieres y no hacia lo que no quieres. Esa es la única fuerza de voluntad que tienes que utilizar. Y luego dejar que su voluntad haga el resto. Pues muchísimas gracias, Laín, por haber compartido con nosotros esta parte del programa Reflexiones de Amandalucía. Yo me comprometo contigo, lo digo aquí para todos nuestros oyentes, que dentro de un año mi situación económica va a cambiar de tal manera que te voy a buscar, no sé dónde estés. Te voy a buscar y voy a ir allí y Mira, voy a hacer un testimonio. Y lo comentamos en directo. Exactamente, vamos a dar ese testimonio porque sí se puede, tú lo dices. Eso es. Así que gracias, muchísimas gracias, Laín. Muchísimas gracias, Amanda. Despedirme, encantadísima, espero volverte a tener con nosotros y solo decirles a ti y a todos los que nos escuchan que tengan un excelente día, les desea su amiga Amanda Lucía.